y que se piensa que el dinero sirve ante todo para conseguir más dinero, más poder sobre el dinero y el espacio vital de otros. Los esclavos del dinero esclavizan a otros a través del poder que otorgan al dinero. Con la renta básica, una parte de los fondos monetarios sería distribuido democráticamente entre todos para alcanzar la libertad. El dinero es el servidor y el ser humano el rey. ¿Proporcionaría mejores condiciones para las tareas globales? Sí, seguro. Para empezar, crearía libertad para hacer lo que sea necesario en el mundo. La situación actual es totalmente absurda. Los inversores dicen que el problema real es que hay tanto dinero, que existe demasiado dinero. Y al mismo tiempo hay sobreproducción en todas partes. Sigue creciendo un desempleo colosal. Y simultáneamente hay un montón de tareas sin resolver. Queda mucho que podemos y tenemos que hacer, y de modo urgente, si queremos evitar la catástrofe global. La agricultura mundial es capaz de producir alimentos para 12.000 millones de personas. En nuestro planeta están viviendo 6.600 millones. Cada hora mueren 1.000 personas de hambre o de sus consecuencias. El agua es un alimento y, como cualquier otro alimento, debería tener un valor de mercado. Un niño que hoy en día muere de hambre no muere, sino que es asesinado. El dinero no circula hacia donde se necesita. El dinero se está cerrando frente a la realidad social, despegado hacia la aparente multiplicación por sí mismo. Al otro lado de la puerta predomina la escasez. Las grandes fortunas son producto del incesto. El resultado no parece ser más posibilidades de vida para todos. Los beneficios reinvertidos provocan una implosión que acelera todavía más el sistema. El futuro, una lotería. Creo que la tozuda realidad nos demuestra cada vez con mayor claridad que tenemos que desvincular las rentas del trabajo. Y creo que la renta básica nos proporciona realmente una solución para enfrentar el problema del desempleo. Estamos ante una cantidad increíble de tareas para las que no hay dinero. La renta básica sería una forma de canalizar el dinero hacia donde es necesario y permitiría a las personas seguir sus propios impulsos. Desvincular las rentas del trabajo, eso hace la renta básica hasta cierto punto. ¿Cómo organizar esto en la sociedad? El círculo representa la creación del valor agregado en una economía nacional. Cuanto más productiva sea la sociedad, más grande es el círculo. En términos macroeconómicos, el valor agregado es la suma total de los servicios y productos producidos, tratados y vendidos al año en un país determinado. Respecto a este valor agregado, se distingue entre el porcentaje estatal y el privado. Alrededor de la mitad del valor agregado total es aportado por el Estado mediante impuestos y tasas, para financiar escuelas públicas, policía, prestaciones sociales y demás prestaciones, que no deben ser soportadas por los individuos que las precisan, sino que la sociedad se declara dispuesta a pagar. Prestaciones que son un mandato democrático para la sociedad. En el 2005, en Suiza, el porcentaje estatal era del 36%, en Suecia del 56%, en Austria se situaba exactamente en el 50% y en Alemania era del 47%. ¿Cómo traducir esas cifras en una renta básica? Respecto de las rentas que ya son soportadas por el Estado, la renta básica solo introduciría una modificación en el modo de pago, porque los fondos de estas rentas ya están recaudados por el Estado. También hoy en día, las rentas públicas son financiadas por los impuestos, las rentas de los empleados públicos, funcionarios y de los beneficiarios de los dineros transferidos.
Para todos estos ingresos, la implementación de la renta básica solo supondría una modificación contable. Respecto a las rentas privadas, el Estado todavía debería recaudar mediante impuestos el dinero para la renta básica, para poder distribuirlo. Por eso aumentaría el porcentaje estatal. ¿Significa eso una mayor presencia estatal? No, significa menos presencia estatal, menos tutela y husmeo, menos burocracia. El Estado actuaría solamente como fideicomisario y garante del derecho a la renta. Pero aumentarán los impuestos. ¿Con qué impuestos financiar la renta básica? Lo más plausible sería tasar a los que cobran mejor. Financiar la renta básica a través del aumento del impuesto al salario ya lo sugirió Milton Friedman. Los hogares necesitados deberían recibir impuestos al salario de otros. Impuesto negativo al salario, lo llamaba. Su teoría dominaba hasta los 90 la discusión sobre la financiación de la renta básica. Lo desarrolló en los 60 y los Estados Unidos estuvieron a punto de introducirlo. Milton Friedman quiso un Estado social liberal. 50 años después, la financiación a través de impuestos se basa en algo que cada vez disminuye más, el empleo remunerado. Así le va hoy al Estado social. Más desempleados significa menos ingresos por el impuesto al salario. Y subir impuestos al salario perjudicaría aún más el empleo remunerado. Es el cuento de la buena pipa. Lo absurdo del impuesto al salario es que se impone al trabajo y destruye su propia base. Entonces, ¿qué impuestos podrían ser? Miremos ahora, en una empresa concreta, cómo son las cosas con el impuesto en estos días. Un café de Basilea, Suiza. Más de 1000 clientes por día. 40 empleados y empleadas. 3,5 millones de francos suizos de volumen de ventas por año. ¿Y cómo son las cosas con el impuesto? Los impuestos siempre son costes en una empresa, y todo lo que representa costes hay que recuperarlo a través de las ventas. De lo contrario, pronto no habrá empresa. Generalmente hay 3 formas de impuestos. Uno es el impuesto al valor añadido, que paga directamente el consumidor, y después están los costes no salariales y el impuesto al salario. El IVA se encuentra en cada comprobante de caja y es visible para todos. Para la empresa no es un coste y tampoco aparece en el balance de los costes. ¿Y qué tienen los costes no salariales? Tengo que actuar como si los empleados y la empresa pagaran la mitad de la carga respectivamente. Así se lo escribo al empleado en su recibo de sueldo. Hay un reglamento, no podría hacerlo diferente, y también en la contabilidad. El dinero viene de las 2 partes de la empresa y, como he dicho, directamente de los clientes. El dinero para sus impuestos al salario lo reciben los empleados realmente antes de que ellos lo transfieran al fisco. Y claro, calculamos los precios ya con el impuesto al salario incluido. ¿Qué pago realmente cuando tomo una latte macchiato? Es un espresso con un chorro de leche. Y aquí vale 5,20 francos suizos. Un cuarto de precio es para la infraestructura. Son los costes para el local, la energía, los inmuebles, la vajilla. El segundo cuarto del precio es para las mercancías. Estos son la leche, el café y, quien quiera, también el azúcar. La mayor parte del precio es para los sueldos. Eso es por el servicio. También para los que limpian y organizan todo esto. Y encima de todo esto está el impuesto al valor añadido. En Suiza, solo el 7,6%. Ese es el impuesto que se aplica cuando el cliente compra. Entonces es cuando todo el esfuerzo del IVA merecía la pena. Si el camarero deja caer la bandeja antes de que pueda entregar el café al cliente, se acabó el valor agregado. Aunque hasta aquí se añadió mucho trabajo a esa latte macchiato.
Una latte macchiato derramada no es una latte macchiato y tampoco tiene un impuesto al valor añadido. El IVA se encuentra al final de la cadena y está identificado claramente. Recordemos que hay impuestos que no se ven y que ya fueron cobrados en el camino al valor añadido. En los sueldos, esos son los impuestos al salario, los costos no salariales y las cargas sociales. Los costos de las mercancías también contienen impuestos, porque allí alguien también pagó sueldos que tenían impuestos, y esos también se pasaron a los precios. Y así es también con los costos de la infraestructura. Los paga el consumidor, porque solo él gasta el dinero con el cual se paga todo el resto, también los impuestos. ¿Y cómo sería si simplificamos eso? ¿Caería todo el impuesto en un importe así, visible para todos como el IVA, solo al fin de la cadena del valor añadido? Entonces el impuesto mordería solo en la manzana madura, en lugar de roerla antes. Entonces todos podríamos ver el precio, con cuánto dinero contribuimos al Estado y lo codirigimos. La democracia se lleva a cabo en la caja. En la caja todos somos iguales. No habría más trabajo en negro si los impuestos todos fuesen impuestos al valor añadido. Entonces ya no habría más impuestos al trabajo, pero las ventas en negro serían muy tentadoras. En lugar de pagar 40 francos a la peluquería, pagar solo 20, es una diferencia muy grande. Donde no se factura, se podría malversar el impuesto final. Si solo estuviese ese único impuesto, resultaría más fácil la detención de crímenes del impuesto. Solo que los asesores fiscales serían prácticamente prescindibles. Habría muchos menos esfuerzos burocráticos en empresas y en la administración financiera. En un mundo globalizado, solo se puede asegurar que los ingresos de los impuestos se sostengan encontrando una fuente de ingresos que no se pueda malversar. Este impuesto que no se puede defraudar es el IVA. Se paga justo cuando el consumidor gasta su dinero. Por eso se le podría llamar igualmente impuestos sobre los gastos o el consumo. Este impuesto no lo paga quien entrega la latte macchiato, sino quien la toma. El impuesto al salario, en cambio, actúa como si mi sueldo fuese el producto de mi trabajo, porque eso es lo que llevo a casa conmigo. El impuesto al salario es el impuesto del autoabastecimiento y causa problemas en el abastecimiento ajeno. Más ancianos, más desempleados. Con el impuesto al consumo no habría un problema financiero para el Estado, porque consumir se hace siempre y producimos suficientes cosas. En esto aparece un problema, además del impuesto al salario. El trabajo de las máquinas no está gravado con impuestos. Si dos productos cuestan lo mismo, pero uno de los dos está hecho en su mayor parte por humanos y el otro por máquinas, el precio del primero contiene relativamente muchos impuestos, mientras que el precio del otro contiene pocos. Porque las máquinas no tienen un salario, su trabajo está en gran parte libre de impuestos, como si fuese trabajo negro. A la izquierda, así podría ser en la peluquería, y a la derecha, con la lavadora. Porque los impuestos se imponen al trabajo humano, un precio contiene muchos impuestos y el otro pocos. Si tomamos ahora solo el precio efectivo del valor agregado, sin los impuestos anteriormente incluidos, y agregamos el mismo porcentaje del impuesto al consumo a ambos, hasta que los dos juntos lleguen al volumen del impuesto que vimos antes en las áreas rojas, uno costaría menos que hoy y el otro más. Porque el trabajo de las máquinas ya no se subvencionaría con más impuestos. El trabajo de humanos y de las máquinas serían iguales respecto de los impuestos, porque el impuesto solo se impone al resultado del valor agregado.
Las máquinas no solo se encargarían del trabajo, sino también del total de los impuestos. Y si costara el corte de pelo para el señor, con este impuesto al consumo, todavía lo mismo que hoy, habría subido el total de impuestos considerablemente. Si los impuestos, como hoy, están incluidos en los precios de los productos y cruzan las fronteras nacionales con los productos, entonces la gente extranjera cofinancia el sistema de la educación, la infraestructura, el Estado social de Suiza cuando compran un producto en Suiza. Esa es una de las injusticias. Y la otra, que aquí compremos tan barato del extranjero, es, entre otros motivos, porque allá hay menos beneficios estatales para la gente. Y por eso tenemos que pagar menos en el precio. El impuesto al consumo se impondría a todas las importaciones. Todo lo que viene al país para venderse y lo que se fabrica en el país tendrían el mismo impuesto. Se le impondría a todo lo que se venda en el país, porque también beneficiaría a la gente del país. El impuesto al consumo no sería un bien de exportación. Si un producto cruza la frontera nacional, el impuesto se pierde. Cada país quedaría soberano de su propio presupuesto estatal y también pagaría por él. El impuesto al consumo es el impuesto justo de la globalización, el impuesto limpio por el comercio limpio. El impuesto a la venta se inventó aquí, en las terrazas de Brühl, a la orilla de Elbe, en Dresden. El conde Heinrich von Brühl tenía la idea de un tributo a todas las ventas en el país. Más o menos 200 años después, se introdujo un impuesto similar, pero computado muy diferentemente, el IVA, que da más espacio al reparto del trabajo y es neutral con la competencia. En Alemania compone, con su 19%, la mayor parte del impuesto. En Suecia es el 25%. Para unirse a la Unión Europea es una condición tenerlo. Es el impuesto del futuro, es el impuesto del trabajo ajeno. Uno que colaboró en la introducción del IVA en Alemania es el doctor Benedictus Hardop. Lo llama impuesto sobre los gastos o el consumo y piensa que tendría que ser el único. Yo experimenté que el impuesto al salario siempre frena y que el impuesto sobre el consumo deja desarrollar rendimiento. El impuesto sobre los gastos pregunta más claramente a la gente lo que quiere hacer con su vida. Solo IVA, eso sería lo más fácil. Ya no necesitaríamos más todas las declaraciones de renta, etc., porque todo estaría liberado de eso. Pero si todo lo que queda del impuesto es el IVA, ¿dónde se queda el importe exento de impuestos? El importe exento de impuestos es el componente social, en la medida del impuesto. Con el IVA, todos pagan el mismo porcentaje, pobres y ricos. ¿Y cómo funcionaría con el componente social? Entonces hacemos lo siguiente. Cada uno recibe una recompensa del IVA para sus necesidades básicas. Esta recompensa es la renta básica. Se completa el círculo. Llegamos otra vez a la renta básica. Pero con la pregunta, ¿cómo se financia? ¿O cómo hacemos el IVA social? La renta básica es la recompensa del IVA para las necesidades básicas, como el importe exento reembolsado. Del IVA resulta la renta básica como paso lógico de componente social, como importe exento reembolsado. Y que sea incondicional es lógico. ¿Qué consecuencias traería esto en concreto? Hacemos los números. Supongamos que la renta básica fueran 1.000 euros. 1.000 euros. Y lo recibieran todos como importe exento reembolsado, independientemente del sueldo que uno cobre.
Si no gano nada extra, me quedan estos 1.000 euros como renta básica. Si gano 500 euros extra, tendría una renta total de 1.500 euros. Si tengo un sueldo de 1.000 euros, dispondría con la renta básica de 2.000 euros, etc. Todos reciben en este ejemplo 1.000 euros como renta básica. ¿Y cuántos impuestos se pagan entonces? Si no hubiera más impuestos al salario y el IVA se cobrara sobre el resultado del valor añadido, valdría aproximadamente el 100%. En los precios finales, los impuestos identificados representarían más o menos la mitad. Si compro algo por 10 euros, pago 5 euros de impuestos. Si gasto 1.000 euros, he pagado con esto 500 euros de impuestos. 1.000 euros he recibido de impuestos, pero realmente también he pagado 500 euros de impuestos. O con otras palabras, realmente he recibido 500 euros de impuestos. Si alguien gasta 1.500 euros, también paga en impuestos la mitad de los precios, 750 euros en impuestos. 1.000 euros ha recibido. Realmente ha pagado 250 euros de impuestos, o, dicho con otras palabras, a fin de cuentas ha recibido 250 euros con la renta básica. Si alguien gasta 2.000 euros, paga 1.000 euros de impuestos, y así no ha pagado impuestos, ni ha recibido nada en compensación. Solo si alguien gasta más que el doble de la renta básica, paga impuestos reales. Si alguien gasta 3.000 euros al mes, realmente ha pagado 500 euros de impuestos, etc. En gastos dobles al importe de la renta básica se encuentra el punto cero fiscal. Desde ahí hay una progresión. Si alguien gasta 3.000 euros al mes, paga con esto un aporte del 17% en impuestos. Si alguien gasta 5.000 euros al mes, paga ya un importe fiscal del 30%. Con gastos aún más altos, el aporte fiscal llega hasta casi el 50%. Y exactamente así, hay una progresión al otro lado. La progresión social en el IVA, a través de la renta básica, sería fácil y, sobre todo, eficaz. Normalmente hay un argumento de la izquierda contra el IVA, que es regresivo, que los pobres pagan una proporción más grande de su sueldo, cuando se trata de un impuesto sobre consumo y no un impuesto personal. Por otro lado, tal y como funciona el impuesto al salario hoy, tampoco es progresivo, porque la gente rica tiene más oportunidades. Esconder una parte de su sueldo u obtener exención de impuestos. Si puedes permitírtelo, minimizas tu sueldo ante el impuesto, de una manera en la que escapas del Estado. Si no puedes permitírtelo, cargas con el peso. Al fin y al cabo, como hemos visto, pasamos el impuesto, la progresión incluida, a los precios, al consumo, sin que una renta básica cree una indemnización social. El impuesto al salario es una mentira ficticia, nada más. O dicho diferente, te permite ignorar la verdad. Así son las cosas cuando se impone el impuesto en un importe al producto completo. Y así, cuando ya está incluido antes en el precio, como impuesto al salario. Los costos para los empleadores y empleadoras constituyen aproximadamente la mitad del precio. A la derecha constituirían aproximadamente un cuarto. A la izquierda, el trabajo está bajo una presión financiera muy alta. Es la mayor parte del precio. Decisiones rápidas sobre quiénes son prescindibles, todos al límite de sus capacidades de carga y casi sin lugar para probar cosas nuevas. A la derecha habrá más libertad de movimiento, menos estrés y quizás más a menudo el pensamiento de emplear a una persona más. Así afecta el IVA al trabajo.
La renta básica se pone en marcha en la misma dirección. Un aporte de la renta básica ya está financiado por el impuesto actual. El otro aporte hace subir el impuesto y crece como renta básica en los sueldos de la economía privada. También aquellos que entregan las mercancías y la infraestructura. Todos los impuestos se imponen al producto final, cuando se venden al cliente. Entonces, cuando esta latte macchiato está sobre la mesa del consumidor, su precio está compuesto de la manera siguiente. El primer tercio es el precio para la fabricación de la latte macchiato. El segundo tercio es el precio para la renta básica. Y el tercer tercio es el precio para las otras tareas estatales. Además, todos los precios son ingresos. El primer tercio son los ingresos de aquellos que están involucrados directamente con el valor añadido. El tercer tercio son los ingresos de aquellos que establecen las condiciones previas y cumplen las tareas estatales. El segundo tercio es la renta básica para todos. En comparación con hoy, los precios del trabajo en este café ya no constituirían casi la mitad del precio, sino aproximadamente una sexta parte. Las empleadoras y empleadores tendrían todavía el mismo ingreso, lo de hoy menos los impuestos, pero entonces más por recibir la renta básica. La renta básica se introduce en el ingreso preexistente. El importe del sueldo general no cambia. Así es el principio. En la praxis, la renta básica constituye una nueva base de negociación. Por ejemplo, si solo queda tan poco de lo que gano con mi trabajo, entonces quizás prefiero quedarme en casa y ocuparme de mis hijos, quienes también tienen una renta básica. O me llama simplemente la hamaca paraguaya, no en la oficina, en casa. Sea como sea, si renuncias con tu propia voluntad, con una renta básica puedes también hacerlo realmente, para construir algo tuyo, solo o con otros. Más oportunidades para ideas persuasivas que para corrupción por sueldos. Porque una renta básica la tienen todos y todos ya la llevan al trabajo. Así se puede ver si empezamos algo nuevo y se puede preguntar si otros quieren colaborar, porque ellos también tienen una renta básica. Igualmente puede ser que quiera seguir con mi trabajo anterior. La renta básica genera que todos estemos a la misma altura. Más peso a mis propias ideas sobre cómo tendría que ser mi trabajo. Verdadera colaboración. Y quizás tendría que ser un poco más lo que me pida mi empleador. Cambiaría bastante la cultura de empresas. ¿Cuánto cobraría uno? Sería objeto de nuevas negociaciones. Esta negociación tiene muchas caras. Si en una familia solo uno tiene un sueldo y el otro no, y los hijos subsidio familiar, entonces del sueldo de uno depende el otro, y también los hijos. La renta básica, hasta su importe, desata el sueldo de esa conexión grupal de empresa y familia y lo apunta desde el conjunto democrático a la persona individual. La renta básica es emancipadora. Más encuentros a la misma altura, también en la familia, y más oportunidades en el mercado de trabajo. Willy y Hans son colegas. Misma empresa, mismo trabajo, mismo sueldo. Estamos en Suiza. 10.000 francos. Con eso se vive bien. Depende también de cuántas personas viven de eso. Hans tiene familia, una esposa y 2 hijos. Supongamos que la renta básica en Suiza sea de 2.500 francos. Y supongamos que los niños reciben la mitad. Entonces la familia de Hans tendría su renta básica, la de su mujer y la de sus hijos, juntos 7.500 francos. Este dinero, antes Hans tenía que entregarlo de su trabajo para alimentar a su familia. Ahora podría trabajar por 2.500 francos y tendría todavía lo mismo que antes con su familia, 10.000 francos. Willy vive solo. Bueno, tiene un perro.
Pero los perros no tienen una renta básica. Con su renta básica tendría lo mismo que antes si recibiese 7.500 francos por su trabajo. Quiere decir, Hans tiene una ventaja grande en el mercado de trabajo, porque tiene una familia, porque hay una renta básica, porque tiene una base de negociación mejor, y puede ofrecer su trabajo ahora más barato que Willy, sin que él o su familia tengan menos dinero por eso. ¿Qué quiere decir eso para la importancia del sueldo por trabajo? Que se paguen diferentes sueldos por el mismo trabajo no va a pasar. Tampoco va a pasar que los niveles de los sueldos se orienten solo a Willy o solamente a Hans, sino que algo se nivela nuevamente, a saber, en la mitad a los 5.000 francos. Misma empresa, mismo trabajo, mismo sueldo. 5.000 francos para Willy y para Hans. Al lado del valor agregado mensurable en dinero, hay un segundo tipo de valor agregado que no se mide en dinero: la creación de valores inapreciables, valores sociales, culturales y humanos. Con la introducción de una renta básica, aumentaría la creación de valores inapreciables. Por ejemplo, en la salud, el fomento por la simpatía, actividad mental, tiempo para la gente, educación que fortalezca, investigaciones libres en todos los campos de la vida y empresariado libre para algo que traiga nuevas cosas al mundo. Actividades que no se pueden racionalizar y muchas veces ni pagar. La renta básica nos daría la tranquilidad para percibir qué es lo más importante para cada uno. ¿Disminuirá el valor agregado mensurable en dinero? Quizás porque algunos irían solo 2 días por semana a trabajar y el resto del tiempo se ocuparía de su abuela, que además también tiene una renta básica. Con el grado de automatización de hoy en día, eso no implicaría una reducción de producción. En una sociedad más sana y libre de miedo, más consciente de sí misma y con más ideas, muchas cosas recibirían un nuevo valor y muchas cosas que hoy en día quedan detenidas serían posibles. Aumentaría la dinámica económica y también el valor agregado mensurable en dinero. ¿De qué tenemos hoy en día mayor necesidad? Fe. ¿Y de qué estás sufriendo más? Frío. ¿La renta básica es una fantasía o es racional? Opino que es racional y económica. ¿Y por qué todavía no tenemos una renta básica? Algo que dirige nuestra vida como un compás interior choca contra los problemas y posibilidades que enfrentamos. Y no podemos juntar las dos cosas. Y porque obviamente todavía no estamos tan avanzados para preguntarnos si nuestras convicciones tienen algo de malo. Si no, tenemos que admitir que las convicciones ya no conforman la época. Y nos agarramos a lo que nos queda. Es decir, nos sentimos obligados aún más fuertemente a orientar todo, la escuela, la universidad, al mercado de trabajo, porque todavía no podemos desecharlas. En realidad es un síntoma. La agravación de las convicciones viejas, en esta nueva época de grandes posibilidades, ese agravamiento de las convicciones viejas es un síntoma de que ya las perdimos. Ya no se trata de que el sistema que tenemos hoy en día siga existiendo, sino que se trata de que necesitamos construir alternativas reales. Pienso que la idea de la renta básica, si podemos introducirla aquí, regional y localmente, a través de una moneda local, etc., que esa idea es un ejemplo muy bueno para un orden alternativo, que tampoco es algo totalmente nuevo o revolucionario. Una renta básica no es una caridad, no es solo un apoyo, es un derecho ciudadano, es el derecho de cada persona.
de participar en la riqueza de su nación. Es obra del senador Suplicy que en la ley brasileira ya exista el derecho a una renta básica como meta del futuro. ¿En qué países se puede imaginar una renta básica en general? Creo que también en Egipto se puede, solo hay que mirarlo de otra manera. No se puede comparar con los modelos que uno puede desarrollar para Europa, pero creo que es muy importante verlo y modificarlo para Egipto también. ¿Cómo afectaría una renta básica a la gente de Egipto? Primero, liberador. Estarían liberados de una miseria existencial y podrían, en una manera muy diferente, mirar al futuro y estimar sus posibilidades. Ahora cada uno lucha por su supervivencia. ¿Por qué, señor Suplicy, apoyan tanto una renta básica? Porque quiero encontrar la verdad. Quiero encontrar el camino, eliminar la pobreza absoluta, construir una sociedad justa, mejorar la distribución de ingresos para establecer justicia, para luchar por el día en el cual todos puedan sentarse a la mesa de la fraternidad. Como dijo Martin Luther King en su sermón, I have a dream. Tengo un sueño. I have a dream. I have a dream today. Podríamos empezar con la renta básica de los niños, por ejemplo, a partir del año 2000, y que con los niños crezca en la sociedad. Se puede empezar también con su propio ingreso, con mirarlo de una manera diferente. Cuando uno cobra un sueldo, no hacemos cuentas sobre lo que cumplió, sino que le posibilitamos su aporte a la sociedad a través de su ingreso. El trabajo que cumple él y cumplimos todos siempre es inapreciable. Lo posibilitamos con un ingreso. Podríamos empezar con la renta básica en una región. Por ejemplo, Mecklemburgo, Pomerania Occidental. O en una ciudad, por ejemplo en Greifswald. Fundaciones podrían empezar con apoyar a personas económicamente sin condiciones. Las fundaciones, así como el Estado con sus subsidios, han creado instrumentos para financiar las ciencias filosóficas, lo social, pero casi nunca es el individuo, como empresario social, el centro de consideraciones, o como empresario cultural, sino que solo hay peticiones de proyectos, hay estructuras, hay criterios que cumplir y seguir. Así no se trata seriamente del individuo. Exactamente, eso haría una renta básica, ocuparse seriamente del individuo. Por otro lado, se dice que en el individuo no se puede confiar y que la mayoría tampoco tiene ni idea de sí misma y que, a partir de sí mismos, no harían nada. ¿Qué experiencias tiene la jefa del Centro de Creaciones de Empresas para Desempleados en Frankfurt am Main? Hay ideas, pero muchas veces están sepultadas por miedos existenciales e imaginaciones falsas sobre qué se puede hacer principalmente, qué está permitido, qué se espera. Estoy muy convencida de que la renta básica ayudará a alumbrar más potenciales. Es decir, va a volver a la economía y a la sociedad. Esta es la pregunta. ¿Cómo sería la devolución de la inversión si tuviésemos una renta básica? Yo creo que sería muy grande. Entonces tendríamos que empezar con la inversión, pero con la inversión para todos. También es para gente que no me gusta. Es más, eso me parece muy importante. Así me he esforzado toda mi vida por disciplinarme, por entrenarme, para poder estar ocupado razonablemente. Y ahora vienen ellos, estos jóvenes, que nunca tuvieron que disciplinarse, y a esos les queremos dar dinero ahora. Eso es un escándalo.
Ese argumento es lo que realmente está detrás del rechazo a la renta básica. Pero porque no es tan elegante, no parece tan bueno. Y cuando uno explica ese argumento, se dice, ¿pero cómo se debe financiar? Nosotros hemos trabajado mucho para mecanizar el trabajo, para liberar al ser humano, y ahora nos quejamos de que no tenemos empleo. Y nadie nos dice, pero carajo, exactamente para eso hemos trabajado duro los últimos 100 años, para que ahora ya no tengamos que trabajar duro. No lo dice ningún partido político, y eso me pone roja de furia. El argumento decisivo parece ser entonces una venganza muy personal. Los demás no deben tener una vida mejor que la que yo tuve. Y eso está amenazado por la renta básica. Entonces, si me libero de esa venganza, no solo hago algo por la renta básica, sino que en el fondo también por mi propia salud y por mi capacidad solidaria.